Hola a todas las personas que me acompañan en este viaje lleno de historias reales con vivencias asombrosas. Justo al amanecer, un pequeño pajarito de colores brillantes llegaba a mi ventana y cantaba una melodía tan dulce que parecía mágica. Lo que yo no sabía era que cada día, ese canto escondía un secreto que estaba a punto de revelarse. Hoy quiero invitarte a que te tomes un momento para disfrutar esta maravillosa experiencia llena de esperanza, milagros y fe. Historia real de un aviso del cielo. Comencemos. Cada mañana, justo cuando el sol apenas comenzaba a iluminar mi ventana, llegaba un pajarito pequeño, pero con un plumaje tan hermoso que parecía pintado por los mismos pinceles de Dios. Sus plumas eran una mezcla de azul profundo, dorado brillante y un toque de rojo intenso, como si llevara consigo la luz del amanecer. Yo solía observarlo desde mi cama, envuelto en sábanas, con el cansancio de mi enfermedad que me había robado la fuerza y, muchas veces, también la esperanza. Cada amanecer, aquel pajarito se posaba en la barandilla de mi ventana y cantaba una melodía tan dulce que hacía que, por unos instantes, olvidara el dolor que sentía. Era como si su canto me acariciara el alma. Al principio, pensé que era solo casualidad, un pequeño ritual de la naturaleza que me tocaba presenciar. Pero con los días, algo comenzó a cambiar dentro de mí. Ese canto me daba ganas de levantarme, de mirar por la ventana, de respirar profundamente y de creer que, aunque mi cuerpo estaba débil, todavía había algo hermoso esperándome cada mañana. ¡Qué curioso!, me decía. En un mundo tan grande, este pajarito me elige a mí, para cantarme cada día. Sin embargo, había mañanas en las que, por el dolor o la tristeza, no podía levantarme. Y aún así, aquel pajarito seguía llegando, como si supiera que yo necesitaba escucharlo más que nunca. Su canto se volvió un bálsamo para mi corazón cansado. Con el tiempo, empecé a hablarle. Mientras él cantaba, yo le contaba mis miedos, mis sueños y, sobre todo, mi deseo de sanar. Le decía en voz baja: si pudiera entenderte, te pediría que me digas que todo estará bien. Una mañana, después de una noche especialmente difícil, el pajarito no apareció. Esperé y esperé, pero no vino. Mi corazón se hundió. Sentí como si me hubieran arrebatado el único rayo de luz que tenía en mi rutina. Ese día lloré. No solo por su ausencia, sino porque temí que aquello fuera una señal de que mi final estaba cerca. Pasaron 3 días sin que el pajarito regresara. Pero, el cuarto día, justo al amanecer, escuché nuevamente su canto, mucho más fuerte y alegre que antes. Corrí, con la poca fuerza que tenía, hasta la ventana, y ahí estaba él, más brillante y colorido que nunca, saltando de un lado a otro, como si estuviera celebrando algo. En ese momento, sonó el teléfono. Era una llamada de mi médico. Con la voz emocionada, me dijo: tenemos resultados nuevos. Hay un tratamiento experimental, y funcionó mejor de lo que esperábamos. Parece que hemos encontrado la cura para tu enfermedad. Mis lágrimas brotaron sin control. Miré al pajarito, que seguía cantando con una alegría desbordante, y comprendí algo que me estremeció. Ese pajarito no solo era un visitante casual. Había sido un mensajero, un pequeño milagro que venía cada mañana a recordarme que no debía perder la fe. Desde ese día, cada vez que lo veo en mi ventana, sonrío y le agradezco. Porque, aunque no puede hablar con palabras,
Su canto me dijo todo lo que necesitaba escuchar. Nunca pierdas la esperanza. La luz siempre llega, incluso después de la noche más oscura. Qué bueno que me acompañaste hasta el final de este video. Si te gustó, regálame un me gusta y suscríbete para que no te pierdas los próximos videos con más experiencias de la vida real en Vivencias Asombrosas. Gracias, y hasta el próximo video.